Antes de pintar la luz, Van Gogh vivió en la oscuridad. No fue una oscuridad romántica, fue tierra, fue cansancio, fue no saber aún qué mirar. Para entender a Vincent hay que imaginar su recorrido, una época de cambios y mudanzas constantes, de fugas y de búsquedas. Porque antes de encontrar una visión, el artista camina a ciegas, y a veces esa ceguera es el precio de aprender a ver. Antes de pintar la luz, Vincent tuvo que mirar de frente la verdad más oscura. Cuando dejé La Haya, a finales de 1883, no fue porque hubiera cerrado una etapa. La dejé porque ya no podía sostenerla. Había aprendido a tener disciplina. Había trabajado el dibujo con rigor. Había estudiado el cuerpo humano, la proporción, la estructura. Pero mi vida personal se había vuelto frágil, inestable, imposible de mantener. La relación con Sien se había quebrado. La presión económica era constante. Mi familia no comprendía mis decisiones. No tenía ingresos. No tenía encargos. No tenía un lugar propio donde continuar. Por eso regresé a la casa de mis padres, a Nuenen, un pequeño pueblo del Brabante holandés. No fue una elección artística. Fue una retirada necesaria. Nuenen era un lugar rural y silencioso, alejado de cualquier centro cultural. Un pueblo gobernado por el ritmo del campo y del trabajo manual. Mi padre era el pastor protestante del lugar. La casa familiar estaba marcada por una moral estricta, contenida, sin concesiones. Mi regreso no fue celebrado. Para mi familia, yo era una preocupación constante. Para mí mismo, una pregunta abierta. Pero ese repliegue me dio algo que no había tenido hasta entonces: tiempo y silencio. Instalé mi estudio en una estancia secundaria de la casa. Un espacio humilde, suficiente. A los 30 años, mi mundo se redujo a lo que tenía delante: campesinos, tejedores, familias trabajadoras del Brabante. No eran modelos, eran vecinos. Durante 1884 comprendí que ya no podía dispersarme, que no bastaba con aprender técnica. Tenía que elegir un solo tema y profundizar en él hasta el fondo. Empecé dibujando, como siempre. El dibujo era mi manera de pensar, mi forma de comprender el mundo. Durante meses dibujé cabezas campesinas una y otra vez. No para embellecerlas, sino para entender una condición humana. Dibujé manos, manos deformadas por la tierra y el esfuerzo, manos que hablaban más que los rostros. Y dibujé telares. Los telares me obsesionaron. Eran máquinas pesadas, rítmicas, que marcaban el tiempo de la vida del tejedor. El hombre y el telar parecían una sola cosa, como si el cuerpo humano se hubiera adaptado al trabajo mecánico, y no al revés. Ese trabajo fue intenso, solitario, repetitivo, pero necesario. El dibujo no era un paso previo, era el núcleo de todo. Cada línea era una pregunta, cada corrección una búsqueda más profunda. A lo largo de 1884, el dibujo empezó a no bastar. Necesitaba materia, espesor, peso. La pintura al óleo se volvió imprescindible. No abandoné el dibujo al pintar, lo llevé dentro del lienzo. Pintaba como quien dibuja con materia espesa, construyendo lentamente, sin brillo, sin colores amables. Mis colores eran los del entorno que me rodeaba: ocres, verdes apagados, marrones profundos, negros densos. Pintaba lo que veía cada día: trabajadores del campo, familias humildes, vida cotidiana sin adorno. No pintaba lo que gustaba, pintaba lo que existía. Eso me aisló aún más. El pueblo desconfiaba de mí. Mi familia sentía el peso de esa incomodidad social. Yo me iba quedando solo, pero sabía que no podía apartarme de ese camino. Económicamente dependía de Theo. Mi hermano, en París, aceptó sostener mi trabajo a cambio de que toda mi obra fuera suya. Ese acuerdo me dio algo esencial:
tiempo para trabajar sin concesiones. A comienzos de 1885, todo ese esfuerzo, dibujos, estudios, observación constante, condujo inevitablemente a una obra: Los comedores de patatas. No fue una escena bonita, fue una verdad compartida. Gente que había trabajado la tierra y que comía lo que esa tierra les daba. Oscuro, áspero, honesto. Poco después sentí un cambio, lento, casi imperceptible. «Mi paleta se está descongelando», escribía Theo. La desolación del comienzo empezaba a retirarse. Aún no había luz, pero ya no caminaba completamente a ciegas. Pronto tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de mi inspiración.